Nos bendice producir Aguas Profundas para todos ustedes. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Bueno, amados, estamos trabajando estos días el tema de la pornografía, cómo afecta al ser humano. Al ser hijos de Dios tenemos que entender que hay una mayor afectación. Nosotros entendemos que existe toda una dimensión espiritual, todo un mundo, todo un universo espiritual, y entendemos que la pornografía desata cosas espirituales sobre los seres humanos. Estos últimos años nuestro ministerio ha podido crecer mucho más en el tema de la liberación y encontrar tantas llaves para poder ayudar al pueblo de Dios. De hecho, todas nuestras prédicas están en YouTube. Hay ríos de prédicas a las cuales usted puede acceder inscribiéndose a nuestro canal de YouTube. El día de hoy quiero hablar de la afectación en el ambiente por causa de la pornografía. Les estaba hablando, esta maldita pornografía es una de las responsables de los divorcios en la tierra, porque trae mucha maldición, bien sean hombres, bien sean mujeres. La pornografía trae muchísima maldición a los pueblos, a las familias. Y este es un mal definitivamente de este siglo que está elevando sus alcances a unos niveles tremendos. Y este es un mal que está haciendo que la gente dañe sus relaciones matrimoniales, sus familias, sus hijos. Hablábamos de las diferentes áreas que afecta la pornografía. Hablábamos de la afectación del cuerpo físico. ¿Cómo al ser esto algo espiritual puede desencadenar cosas sobre lo físico? Y cómo yo he hablado a ustedes, cómo literalmente puede llegar a enfermarse una persona de partes de su cuerpo, sus ojos, sus sistemas nerviosos, su cerebro, por el consumo de la pornografía. También hablamos en este tema de cómo el alma de la persona se afecta, la mente, cómo aún la mente se distorsiona, y he hablado mucho a ustedes de enfermedades mentales que hemos descubierto que tiene mucha gente, la mente, la voluntad. La persona necesita liberación. No me vengan que la voluntad es de la persona y que ya él decidió y ya necesita liberación. Pero las emociones, las personas se vuelven frías, calculadoras, sin sentimientos. Ayer hablábamos sobre la afectación del espíritu, cómo se afecta todos los sentidos espirituales. Pero también hablamos, además de que se afectan los sentidos espirituales, cómo se afecta también la comunión con Dios. Nuestra vida con Dios se afecta terriblemente. Yo quiero hablar hoy de esto, del ambiente, cómo se contamina el ambiente por la pornografía. Y quisiera empezar con una historia de una familia, del esposo, la esposa, una chiquita tal vez de 7 añitos, un jovencito de 11 añitos, una familia, bueno, que tiene sueños, tiene ilusiones, pero el hombre, el varón, comienza a sentir como una insatisfacción con su esposa, comienza a hablarle de que la rutina, de que eso es rutinario, de que debieran meter más cosas a la relación matrimonial. La esposa, asustada, pues accede porque no quiere perder a su marido. Y oh, sorpresa, pues entran las películas pornográficas a la casa. Allí, cerrada la puerta, viéndola los dos, y aún teniendo este tipo de prácticas sexuales. Lo reitero una vez más, la pornografía es una mentira en los tiempos. Ellos son actores, actrices, lo mismo que una novela. Esos son escenas y la gente queda engañada por los cuerpos. Bueno, la gente queda cautivada, se menosprecia a sí misma, comienza a mirar los cuerpos de otros como
como el cuerpo que ellos verdaderamente quieren tener. Bueno, el tema no era lo que ellos estaban haciendo, aun cuando la esposa se sentía sucia, se sentía deshonrada, pero ella guardaba silencio porque realmente quería complacer a su marido. El tema es que cuando ellos dos se van un día, el niño de 11 añitos coloca la película y comienza a mirar, y se desata en ese niño todo un desenfreno sexual fuertísimo. ¿Y con quién cree que comienza a hacer lo que ve en la película? Con su hermana. Eso fue muy fuerte. Y he escuchado de este tipo de casos de verdad en muchísimas partes. Porque la pornografía no es solo algo físico. Ahí hay una afectación espiritual. Sí existe una afectación. Yo sé que muchos dicen, ay, pero el pastor Frankie todo dice que es espiritual. Es que todo es espiritual. En una consejería, en un matrimonio, yo decía, es pecado. La pornografía es pecado delante de Dios. La pornografía es adulterio. Y estas personas que vinieron, que ocuparían en algún momento algún cargo de liderazgo en su congregación, decían que yo era obsoleto, que yo era anticuado, que cómo se me ocurría decir que eso era pecado si eso podía ser para ellos utilizado para hacer cosas amenizar las relaciones matrimoniales. El Señor reprenda al diablo con todos sus demonios, que la pornografía no debe entrar a las relaciones matrimoniales. Este último tiempo hemos descubierto cosas sobre el ambiente espiritual que deja la pornografía. Cómo el abrir estas páginas o videos abren puertas espirituales y demonios pueden entrar. Evidentemente son demonios sexuales, son demonios de lujuria. Y aparte que son demonios que también traen problemas mentales a la gente. Bueno, aquí les cuento otra historia. Una historia de un niño de 6 años que está pues pasando ya como a entrar a la escuela. Pero en la escuela el niño comienza a tener unos comportamientos sexuales con las niñas y los otros niños, como a tocar las niñas, como a decirle palabras obscenas a las niñas, como entrar al baño de los niños y querer ver el pene de los otros niños. Y eso comenzó a crecer de tal manera que los papás fueron llamados para a ver qué ocurría. Los papás, entre comillas, decían: nosotros somos respetuosos con esos temas, nosotros no tenemos que ver con esos temas, nosotros respetamos la intimidad de los niños, ellos no nos ven ni nos oyen a tener relaciones sexuales, ellos tienen su cuarto aparte. Entonces ellos, pasan por todo un proceso en el colegio, la psicóloga, un proceso realmente vergonzoso. Porque ese es un tema vergonzoso, y no es que el niño comience a hacer cosas sexuales y alguien diga eso es natural, porque el niño comenzó a hacer eso porque fue expuesto ya a cosas sexuales o porque fue iniciado sexualmente. Lo traen a la oficina, los papás muy preocupados para que yo orara, lo liberara, pero yo comienzo a hablar con él. Para mí un niño normal, un niño pacífico, un niño de verdad. Entonces comienzo como a observar que el problema no era el niño ni los papás. Entonces, ¿quién más vive con ustedes, mis hermanos? No, pues es que vive un primo de él que tiene como 16, 17 años, pero él también es muy bueno. Dije yo, vamos a orar al Señor
Vamos a pedir al Señor que nos dé una palabra, que nos muestre cuál es la raíz, porque el niño a esta edad está manifestando estas conductas sexuales tempranas. Vamos a orar. Entonces comenzamos a orar al Señor y el Señor trae revelación. El Señor habla de pornografía. Entonces veo en el espíritu cómo este muchacho, 17, 18 años, en su cuarto ve pornografía. Cuando estas personas no están en las noches, y aun cuando él lo hace a puerta cerrada, él era de verdad adicto a la pornografía. Gracias a Dios, Dios le liberó. Pero cuando él abre el computador y ve pornografía, demonios salen de ese computador y comienzan a andar por la casa. Escuche esto. Y comienzan a andar y a buscar dónde anidar. ¿A dónde creen ustedes que anidaba? A donde hay un niño, las mentes más débiles. Usted dice, los niños no pueden ser afectados por demonios. Si le contara las liberaciones que hemos hecho a niños, usted se sorprendería. Estos demonios buscaban mente débiles. Así que toman este niño y aún en los mismos sueños ya le comienzan a traer ideas sexuales y situaciones sexuales, siendo él pequeñito. Y luego va al colegio y comienza a la escuelita a querer tocar las niñas y los niños. Y lo llamamos, yo lo llamé y le dijimos, bueno, no vamos a destruir al muchacho, vamos a hablarle. Y el Señor nos dio palabra, hablamos, él reconoció, él fue ministrado, porque este muchacho también había sido expuesto a situaciones sexuales. Y oramos por el niño, y hasta donde yo tengo memoria, el niño no volvió a presentar ese tipo de conductas. ¿Por qué razón entonces un niño comienza a tener estas situaciones sexuales? Y alguien me decía que era natural. Yo decía, no es natural. ¿Cómo me van a decir que es natural que una niña de 4 o 5 años se toque sus partes genitales, se masturbe una niña? Cuando ocurre eso, aún los científicos, los psicólogos, los psiquiatras, los de medicina legal saben que algo pasó, la niña fue expuesta a algo, la niña fue iniciada sexualmente. Este es uno de los temas que hablamos, por ejemplo, a los que empiezan sus relaciones matrimoniales, de la necesidad que tenemos de como esposos tener cuartos aparte e independientes de los niños, de los hijos. Es cierto que los bebés llegan a la casa y están los bebecitos preciosos, y bueno, a veces los primeros mesecitos están en cama o en la cunita, pero ellos van a crecer y deben salir del cuarto. Definitivamente en muchos hogares a veces el papá, la mamá y 2 o 3 hermanitos están allí en la misma pieza a veces oyendo. Y a veces usted dice están dormidos, pero ellos fingen, pero están escuchando todo y son iniciados sexualmente. Así que yo pido a Dios que dé revelación de esto, porque el tema de hoy es el ambiente que genera la pornografía. Ahora, la pornografía no solamente trae la exposición visual, porque la pornografía, bueno, si son esposos, trae el querer practicar lo que está ahí. Y oro a Dios que si usted es hijo de Dios, renuncia a esto. Pero si es una persona sola la que ve la pornografía, eso trae masturbación. Y hemos descubierto, leí un artículo, que esas situaciones sexuales que se hacen en cuartos, en piezas, en baños, esas situaciones de lujuria, esas situaciones sexuales, traen olores. Los líquidos seminales, los líquidos de la mujer, tienen ciertos olores, a veces perceptibles al olfato físico, pero a veces no perceptibles a nuestro olfato natural, pero sí ese olor activa situaciones sexuales en
en las personas. Y lo percibimos, por ejemplo, en una casa donde un muchacho joven que tenía el tema de la masturbación lo hacía, y luego los que estaban ahí en ese ambiente, que eran niños o niñas de, ¿qué le digo yo?, 11 años, 9 años, comenzaban a tener conductas sexuales inesperadas, inexplicables. Y cuando nos preguntan, digo yo, lo que pasa es que cuando hay situaciones sexuales en un ambiente, en un cuarto, y no son situaciones de papá, mamá, bajo el pacto de Dios, bajo puertas espirituales de tinieblas cerradas, sino son situaciones sexuales de pecado, esto deja unos activadores. Y los jóvenes y adolescentes son como movidos por estas situaciones que tienen estos olores, lo hablamos esta semana, y son activados sexualmente. Comienzan a tener conductas, comienzan a tener pensamientos, conductas repentinas. Mi oración estos días es que podamos hacer una campaña contra la pornografía, que se pueda cerrar, porque le repito, eso no solamente afecta a tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, sino eso deja un ambiente espiritual, porque es que eso trae espíritus de demonios juntamente con ella. Esta es mi oración, que podamos hacerlo. Aún la pornografía auditiva, nosotros no logramos discernir la afectación que tiene cierta música sobre la gente. Como la hablé en un programa de radio, nuestros abuelos, los bisabuelos eran gente tan sana en el buen sentido de la palabra. Ellos agarraban las fiestas de ellos, eran 2 guitarras, 3 guitarras, y bailar una guabina, un pasillo, y no era algo, pues entiendo que hay un contexto espiritual, pero no era algo tan degenerado, tan pervertido. Quiero que entiendan lo que estoy diciendo. Puede que el legalismo tome esto a mal, pero ahora en ciertos ritmos y ciertas canciones, que la exposición a lo sexual es tan abierta, tan abierta. O sea, la relación sexual está en la letra de la canción desde que empieza hasta que termina, calentando sexualmente nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. Lo pensaba yo estos días cuando estos cantantes que son homosexuales o bisexuales son gritados, alardeados, admirados por todas nuestras generaciones, y aún las muchachas sabiendo que son homosexuales solo porque tienen un cuerpo armónico o son de cara simpática, gritan y abuchean y los admiran y los siguen, y ellos y sus letras terribles, induciendo y creando un ambiente espiritual para todo tipo de situaciones sexuales. Aún, amado joven, amado hermano que me escucha, tenemos que tener mucho cuidado con lo que entra por nuestros oídos, con lo que llamamos pornografía auditiva, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. Lo que nosotros oímos genera una fe, genera un ambiente, sea bueno o sea malo. Lo que oímos puede generar algo en nuestro espíritu que nos puede llevar aún a rebelarnos contra Dios. Quiero que oremos por nuestras generaciones, que sean guardadas de este maldito flagelo de la pornografía. En tu presencia estamos, oh Dios, y mi oración es que levantes leyes a través de los gobernantes. Señor, levanta gobernantes justos que se levanten con la autoridad del reino de Dios para echar al piso estos poderes de pornografía que están dañando nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, nuestros niños, nuestras niñas, aún relaciones matrimoniales, Señor. Padre, envía tus juicios sobre estos espíritus inmundos que pervierten naciones y ciudades completas, Señor. Y ruego que traigas libertad en tu pueblo, Señor.
de este espíritu inmundo de la pornografía. Sana a aquel que tiene esta adicción. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.